Nos acompaña hoy Fausto Petelín. ¿Cómo estás, Fausto? Hola, Carlos, Elena, ¿cómo están? Buenos días. Fausto, buenos días. Fausto, ¿fueron estas unas elecciones históricas en Turquía? ¿Así las podrías catalogar? Pues históricas todas son las elecciones, pero yo creo que hay tres rasgos importantes, ¿no? Una, que fueron plebiscitarias, un rasgo plebiscitario muy marcado. Segundo, estratégicas dentro de una región muy caliente, muy convulsa. Claro. Los vecinos como Siria y con Irak están en enfrentamientos muy duros. Y tercero, una elección regresiva, hay que decirlo, una elección regresiva porque esta democracia que vive Turquía hay que verla con mucho cuidado. Yo creo que Turquía tiene esa característica, es decir, es un país estratégico, como tú bien decías, Carlos, yo creo que es histórica desde el punto de vista de que Erdogan logra hacer una reingeniería constitucional en vivo. En términos políticos, ¿crees que Turquía se estaría moviendo de una democracia parlamentaria a una más presidencial, sobre todo con alguien tan fuerte a la cabeza como Erdogan? Esa es la reingeniería constitucional que está haciendo. Es decir, mientras los turcos votaban el domingo, él ya pensaba en qué tipo de reformas constitucionales vienen. Es decir, hoy actualmente el presidente en Turquía no tiene una función de poder fuerte, claro. Es más protocolar. Lo que quiere hacer ahora es una presidencia a la francesa, es decir, que tenga atribuciones de poder, de decisión y que esté de alguna manera el Parlamento a un lado. Un semipresidencialismo. Totalmente. Es decir, no le gusta que haya esa participación o que pueda haber un Podemos de España dentro del Congreso, unos indignados como a la española en el Congreso turco. ¿Turquía tiene más poder, digamos, el primer ministro que el presidente sí. ¿Quién es quien toma las decisiones? El primer ministro, porque todavía es un régimen parlamentario y por lo tanto la conformación de varios partidos dentro del Parlamento forman el gobierno, ¿no? El primer ministro hoy en día tiene el poder dentro del espectro político en Turquía, el más importante. Pero con estas reformas que va a desarrollar Erdogan, se va a revertir. Es decir, el Congreso va a ser sometido prácticamente a las decisiones del presidente. Y eso es un retroceso, también hay que decirlo. Sí. Mientras en otros países como en México estamos pensando que el Congreso debería de tener más poder, claro. Es un equilibrio importante dentro del Poder Ejecutivo, en Turquía con Erdogan creo que van hacia atrás. Es decir, sí hay al menos una duda de qué va a suceder en los próximos 10 años. Hay una duda porque tiene un perfil autócrata, un personaje que no le gustan las críticas, repito, y que puede ser pues hasta cierto punto muy peligroso para Turquía, ¿no? Oye, de hecho, algunos politólogos lo comparaban, que cada vez Turquía se está pareciendo más a la Rusia de Vladimir Putin con una cabeza, con alguien con esas características a la cabeza del país. Es una buena comparación, porque si queda como primer ministro alguien de su gente, ¿no? Que es lo más probable, Que ¿no? es lo más probable, entonces va a ser una fórmula muy a la Vladimir Putin, ¿no? Cuando puso a Medvedev como presidente, y después se convirtió en primer ministro, y pues bueno, es un ir y venir, ¿no? Una repartición de poder en donde realmente lo que menos importa es la decisión de la gente. ¿En Turquía es clave para la paz en Medio Oriente, Turquía? Es clave. Por eso, de alguna forma, como repito, fue estratégica esta elección. A Estados Unidos no le desagrada nada que continúe, porque la situación en esa zona es muy vulnerable. Y entonces, repito, él tiene el poder de negociación y de diálogo con algunos unos grupos que se están levantando en la región kurda, por ejemplo, de Irak. ¿Podrá lograr la paz con los kurdos que tiene también en Turquía? Está precisamente levantando el proceso de paz, una carta de paz, una carta de diálogo con este Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que se han manifestado. Es considerado por Erdogan un partido terrorista, un grupo terrorista que quiere la independencia en esa región y que de alguna manera el próximo mes va a detonar. Es decir, en esta apertura inaugural de que todo lo que viene va a ser bueno y todo lo pasado fue lo malo y ahora hay que unirnos como todos los turcos, realmente lo que está pidiendo ahora es negociación de paz con los kurdos. Ahora, Fausto, su partido es el AKP, que es el Partido para la Justicia y el Desarrollo. Exacto. Desde que llegó al gobierno ha mejorado mucho la situación económica de Turquía. Incluso se habla que se ha duplicado o triplicado el PIB desde que está este partido en el gobierno. Sí, es un partido personista, ¿no? Como le llaman, es decir, es un partido que está hecho a su medida y por lo tanto, bueno, tiene algunos cuestionamientos alrededor de ese partido, ¿no? Es decir, no hay una consulta interna democrática abierta, es un partido controlado por él, es un partido muy a la Hugo Chávez, vamos a llamarle. Sí, entre personajes autócratas como Chávez, como Putin, el propio Erdogan, y que de alguna manera esa es la clave. De los últimos 10 años, la parte económica, el PIB per cápita se ha triplicado, ¿no? La clase media no le ha ido mal en los últimos años, repito, en los últimos 5 años, las reformas económicas fueron muy importantes.